Mira, Dios nunca nos pedirá algo que vaya en contra de sus escritos. Eso lo debemos tener muy en cuenta. Dios nunca nos pedirá algo que vaya en contra de su palabra. Así que todo lo que Dios nos vaya a hablar a nuestra vida van a ser cosas que la misma escritura lo va a confirmar. Es muy bueno que nosotros consideremos esto. Bienvenidos, esto es Gente de Iglesia. En este episodio quiero compartirles sobre un tema que creo es muy importante que nosotros como hijos de Dios lo entendamos y lo sepamos y seamos conscientes de esto. El título de este video es ¿Cómo saber si es Dios quien me está hablando? Yo creo que en más de alguna ocasión tú te has hecho esta pregunta: ¿realmente Dios sigue hablando en este tiempo? Es una de las preguntas con las que yo batallaba mucho tiempo atrás, y esta plática la he tenido con muchos hermanos, inclusive pastores, maestros del instituto en el cual estoy estudiando, valga la redundancia. Hace unos episodios atrás grabé alrededor de 2 episodios con mi hermano y pastor, maestro Rodolfo Esteban, sobre este tema. Él nos comparte sobre muchas cosas que quizás yo no lo había tomado muy en cuenta. Así que pensando en eso, decidí grabar un tercer episodio hablando de esto, solo que en esta ocasión no me acompaña el pastor Rodolfo. Sin embargo, voy a dar algunas cosas que yo considero también convenientes, ideales para considerar cuando se trata de este tema. Ok, ¿cómo saber si es Dios quien me está hablando? Bueno, para comenzar, es algo verídico de que Dios aún sigue hablando a nuestras vidas. No, esto no se terminó en el libro de los Hechos. Dios todavía sigue hablando. Y cuando digo que Dios nos habla, no estoy refiriéndome a que Dios nos va a dar una nueva doctrina, una nueva revelación o una nueva luz, ¿verdad? No se trata de eso. A lo que yo me estoy refiriendo es que cuando Dios nos habla es que Dios nos va a decir cosas específicas, muchas veces cosas quizás muy personales, cosas que quizás necesitamos cambiar, necesitamos mejorar en nuestras vidas. A eso es lo que yo me refiero. Cosas también con respecto a nuestro llamado, lo que Dios desea que nosotros hagamos, o lo que Dios desea que nosotros realicemos en esta tierra, valga la redundancia. Bueno, y para eso yo tengo muy en cuenta esto, y es que muchas veces Dios nos va a susurrar sobre un tema que Él desea que conozcamos, que realicemos. Otras veces también nos hablará a través de sueños. Hemos comprobado a través de los episodios atrás y a través de la Biblia que Dios les habló a muchos hombres a través de sueños. Así que esa opción no está descartada. Dios aún sigue hablando a través de sueños. También en la profecía de Joel, Dios dice que a muchos Dios les hablaría a través de sueños. Así que es muy bueno considerar esto. Muchas veces no son las cosas, la comida que te comiste el día anterior. Muchas veces es Dios quien está hablando a tu vida a través de los sueños. Así que es muy bueno considerarlo, tomarlo muy en cuenta, que Dios todavía también sigue hablando a través de los sueños. Sí, yo sé, todo esto parece bastante emocionante, interesante cuando se trata de que Dios todavía sigue hablando, pero también suele quizá ser muy complicado y muy frustrante para otros cuando en realidad estamos con esa duda si es verdaderamente Dios quien está hablando o es algo producto de nuestros pensamientos. Hay veces que nuestra mente nos juega chueco y pensamos que es Dios quien nos está diciendo algo que precisamente Dios no ha dicho. Así que es muy bueno considerar estas dos ideas, y es muy sano de que nosotros muchas veces dudemos de algo que Dios nos ha dicho, porque de esa forma nosotros le podemos hacer un test a lo que el Señor nos ha dicho, y así poder confirmar si verdaderamente es Dios o son nuestros pensamientos.
E inclusive o es el enemigo quien está poniendo cosas negativas para que nosotros nos confundamos. Muchas veces quizás vamos a hacernos este tipo de preguntas, como por ejemplo, ¿cómo puedo saber si es Dios quien me está hablando? ¿Cómo realmente puedo darme cuenta si este pensamiento viene de Dios o es algo muy mío? O algo que quizás el enemigo ha puesto. Mira, este tema es muy delicado y quisiera hacer una pausa en esto, porque es aquí cuando nosotros no tomamos en cuenta este tiempo, no tomamos en cuenta el hacer el autoanálisis, el chequear, rechequear si es Dios verdaderamente. Cuando nosotros no hacemos un scan, un chequeo bien, o no confirmamos esto, algo que soñamos, algo que de repente viene a nuestra mente, muchas veces, cuando no es Dios, terminamos haciendo cosas en nombre de Dios. Y eso es bastante feo. Han habido personas que se han levantado en nombre de Dios a hacer cosas que en realidad son abominación a Dios. Es por eso es que nosotros debemos tomar muy en cuenta esto y examinar, como dice la Escritura, examinar los espíritus. ¿De dónde viene esto? Analizar muy bien, examinar muy bien, discernir muy bien de dónde proviene ese pensamiento. O inclusive cuando alguien se nos acerca a decirnos algo que supuestamente Dios ha dicho, debemos examinar muy bien. Es sano, yo considero que es sano el muchas veces resguardarse de decir amén. La misma Escritura nos dice que examinemos a los espíritus, porque pueda que el enemigo nos esté jugando chueco. Así que creo que es sano el examinar, discernir muy bien de dónde proviene este pensamiento o esta idea o este mensaje. Así que es muy bueno que nosotros nos hagamos preguntas a la hora de recibir algo que muchas veces no estamos seguros si es Dios. Es muy bueno hacernos preguntas al respecto. Enseguida quiero darte algunas formas de cómo tú puedes discernir muy bien si es Dios quien te está hablando o es algo producto de tu mente, algo producto de tus pensamientos o inclusive algo que viene del diablo. Así que, bueno, lo primero que yo podría decir es que cuando tú recibas algo que crees quizás o no estás seguro si es de Dios, debes de hacerte este tipo de preguntas. ¿Lo que escuché o este pensamiento se alinea con las Escrituras? Mira, Dios nunca nos pedirá algo que vaya en contra de sus escritos. Eso lo debemos tener muy en cuenta. Dios nunca nos pedirá algo que vaya en contra de su palabra. Así que todo lo que Dios nos vaya a hablar a nuestra vida van a ser cosas que la misma Escritura lo va a confirmar. Así que es muy bueno que nosotros consideremos esto. Que cuando Dios nos va a hablar algo que también la misma Escritura lo va a confirmar. Punto número 2. Lo que escucho, o vamos a decirlo así, ¿este pensamiento es coherente con el carácter de Dios? Debemos considerar esto también. Debemos considerar esta pregunta. Así como Dios nos habla de acuerdo a la Escritura, a su palabra, también nos habla de acuerdo a su carácter. Así que cuanto más tiempo nosotros pasemos en su presencia, a solas con Él, nosotros más vamos a conocerlo a Él y así distinguir muy bien
ese mensaje que se nos dio, ese pensamiento que vino producto quizás de la nada o producto de Dios, y de esa forma vamos a poder confirmar si verdaderamente es Dios que nos está hablando o es algo que es producto de nuestra mente, valga la redundancia. Otra cosa que yo he notado también, que cuando muchas veces Dios nos habla, Dios también lo confirma a través de los predicadores que escuchamos en ese momento. Por ejemplo, en la iglesia se habla de ese tema. De repente vas por la calle y escuchas algo siempre del tema que Dios te ha revelado, tal vez en sueños, o a través de un pensamiento, o a través de alguien que Dios lo usó. Entonces muchas veces Dios te va a confirmar lo que te dijo en lo secreto. Muchas veces Dios te lo va a confirmar a través de los predicadores en tu iglesia. Alguien en la iglesia te va a hablar del tema. A alguien Dios va a poner a confirmarte esa palabra que Él quiere que tú la recibas. Eso es bueno también considerarlo y tomarlo en cuenta también. Cuando te enteras de que, o sea, no solamente fue ese sueño que tuviste, sino que de repente ese domingo el pastor está hablando de ese tema y vas por la calle y ves algo que tiene que ver con el tema que Dios te habló, pues seguramente es Dios quien te está tocando la puerta de tu corazón para que hagas algo con respecto a lo que Él te ha dicho. Así que muchas veces también Dios nos habla de esa forma y nos confirma la palabra a través de la iglesia, vamos a decirlo así. Otra razón, otra cosa que también debemos considerar es que cuando nosotros recibimos algo de parte de Dios, muchas veces va a estar quizás fuera de nuestras capacidades. Muchas veces las cosas que Dios nos va a mandar a hacer van a estar quizás fuera de nuestras capacidades, según nuestro análisis, según lo que nosotros consideremos. Muchas veces Dios nos va a mandar a hacer cosas que quizá en nuestro análisis propio vamos a decir, no, esto es imposible, yo no lo puedo hacer. Dios a lo mejor se equivocó conmigo, o esto es algo producto de mi mente. Realmente yo no me considero capaz de realizar cierta obra que el Señor me está mandando a hacer, o que viene producto de este pensamiento. O sea que muchas veces Dios nos va a retar, vamos a decirlo así. Dios nos va a retar a través de cosas que quizás nosotros no nos consideremos capaces de realizar. Así que hemos visto ejemplos bíblicos. A Noé Dios le mandó a construir un arca. ¿Cuándo en la vida Noé había construido un arca? Nunca. Y creo que no habían barcos. Hasta donde yo tengo entendido, no. Pueda que sí. Pero un barco como el arca, no aún. Así que muchas veces Dios nos va a mandar a hacer cosas que quizás nosotros pensemos que están fuera de nuestro alcance. Hay varios predicadores que de la forma como ellos iniciaron su ministerio fue a través de un llamado, un reto que Dios les hizo. Al principio ellos no se consideraban capaces de realizar dicha obra. Pero como todo buen siervo, se dispusieron a obedecer a Dios, y de esa forma vieron la gloria de Dios en sus vidas. Y es que, miren, debemos entender esto, hermanos, que cuando Dios nos llama a hacer algo, Él nos proveerá todo lo necesario. Él acomodará todo para que eso se lleve a cabo. Lo único que nosotros debemos de hacer es obedecerle. Si Él nos dijo, hagámoslo. Si es Dios quien nos está diciendo eso, hagámoslo. Es que no se va a tratar de nuestras capacidades, no se va a tratar de hacerlo con los recursos que nosotros tenemos. Es ahí donde Dios se va a glorificar. No es con espada, no es con ejército, no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu.
Cuando nosotros entendemos esto, que no se trata de cuán fuerte o cuánto conocimiento yo tengo para realizar cierta obra, cuando nosotros entendemos que no se trata de eso, es cuando verdaderamente vamos a ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Así que tomemos muy en cuenta eso. Última cosa que debemos considerar es que cuando nosotros creamos que hemos recibido algo y quizás no estamos seguros de dónde proviene esto, si proviene de Dios, proviene de nuestra mente o proviene del diablo o del enemigo, debemos considerar esto y hacernos esta pregunta: ¿lo que escucho le agrada a Dios? Si la respuesta es sí, entonces démosle. Si lo que vino a tu mente es algo que va de acuerdo a lo que a Dios le agrada, ¿por qué no hacerlo? Si lo que vino a tu mente se alinea con el propósito y con la palabra de Dios, ¿por qué no hacerlo? Así que te acabo de listar cinco preguntas que quizás deberías de hacerte. 5 cosas que deberías considerar. Por ejemplo, te voy a recapitularlo. Mira, primero, debes de considerar de que lo que escuchas se alinea con la Escritura. 2, debes considerar de que lo que escuchas o lo que recibes o lo que viene a tu mente es coherente con el carácter de Dios. Debes de tener muy en cuenta esto. El tercer cosa que deberías considerar es que debes tener en cuenta de que lo que escuchas también vas a recibir una confirmación allá afuera, ya sea de tu iglesia, de predicadores o de tu día a día. Va a haber algo que confirme esa palabra. Va a haber algo que confirme lo que Dios te dijo genuinamente. Cuarta es que, por ejemplo, debes de considerar que muchas veces Dios te va a pedir cosas que están más allá de tus capacidades, cosas que van más allá de tus limitaciones. Debes de considerarlo también. Hay veces que Dios nos pide hacer cosas que están fuera de nuestro alcance y no debemos de ignorarlo, vamos a decirlo así. Y quinta es que debes de tener en cuenta de que lo que escuchas o lo que crees que viene de Dios también le agrade a Dios. ¿Dónde vas a encontrar esto? ¿Dónde vas a confirmar si le agrada a Dios o no le agrada? Pues en la Escritura. Yo creo que al final del día todo se basa en la Escritura. Si eres un buen lector de la Biblia, va a ser bastante fácil el discernir muy bien de dónde proviene ese pensamiento o esa palabra o esa profecía o ese sueño. Así que más nada, espero que esto haya sido de mucha bendición. Creo que este tipo de contenido comenzaré a hacerlo también porque de alguna forma pueden ser beneficiados muchos de ustedes. Así que si este contenido te pareció, compártelo. ¿Sí? De esa forma pues ayudarías a poder extender el mensaje de Dios a los tuyos también. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en una próxima